Durante décadas estuvo a su lado, un colorido escudero para un oscuro caballero, un punto de vista más humano para un investigador pesimista, un petirrojo para un murciélago. Que a día de hoy consideremos indisoluble al conocido como dúo dinámico es debido a su larga duración, pues ya desde el primer ejemplar regular del personaje de 1940, tanto Batman como Robin aparecen columpiándose juntos por los cielos de la ciudad. En sus inicios, el joven Dick Grayson se convirtió en una ingeniosa manera de introducir a los niños en las aventuras de héroes adultos, asentando, casi sin darse cuenta, la fórmula del héroe y el sidekick o ayudante que ha llegado hasta nuestros días. El primer Robin, Dick, era el hijo huérfano de los Grayson Voladores, una familia circense que fenecería debido a tejemanejes criminales que asolaban la Gotham de la Edad de Oro. Viendo en el joven acróbata un reflejo de sí mismo, Bruce Wayne adoptaría a un chico que se acabaría convirtiendo en su acompañante, luego de un arduo entrenamiento. Robin estuvo una eternidad bajo la alargada sombra de su mentor, en las buenas y en las malas. Mientras Batman se asentaba como miembro de la sesentera Liga de la Justicia, Robin fundaría los Jóvenes Titanes, que no tuvieron tanto gancho como el gran grupo de DC. Ya en los 70, casi 30 años después de su creación, el chico aún no atisbaba la veintena, situación que, en una época de nuevas configuraciones para el legado del Caballero Oscuro, le trasladó a un segundo plano dentro de una serie que, no olvidemos, era conocida como Batman con Robin, el Chico Maravilla. Este adolescente manifestó una disconformidad que le llevó a abandonar a su mentor para enrolarse en los nuevos Jóvenes Titanes, grupo del que no solo se convirtió en líder indiscutible, además fue una comunidad en la que pudo demostrar la capacidad de madurez y de investigación que lo capacitaban como un héroe independiente. Llegaron los 80 y Dick, distanciado de la Batcueva, comenzó a llamarse Nightwing, en parte debido a que Bruce adoptó a Jason Todd. El nuevo Robin tuvo las cosas muy difíciles y durante toda su vida conoció pesadumbres y escrituras adversas que volvieron imposible la conexión con unos lectores ensimismados por Dick Grayson. En los incipientes años 90 el Caballero Oscuro era un personaje taciturno y de difícil trato. Los tiempos, ahora más que nunca, habían cambiado, y el personaje Batman nunca podría pensar que este final de década estaba por traer no solo una muerte en la familia, sino también un renacer en los kioscos. Si bien Jason Todd había sido presentado en los cómics pre-reinicio del personaje, es decir, antes de la historia, año 1, el nuevo editor de la serie, Denny O'Neil, creyó conveniente la reescritura de su origen. Nadie era capaz de dilucidar un motivo claro, pero Jason no estaba conectando con el público. Algunos autores pensaban que el hueco dejado por Dick, un adolescente consecuente y carismático, era demasiado grande para un chico tan no sé qué como Jason. Tuvieron que pasar algunos años para que Bruce aceptara el regreso del dúo dinámico en su totalidad, con un Jason ahora con pelo oscuro. Esto, como decimos, hasta el comienzo de año 1. Si bien la miniserie de Miller y Mazzucchelli volvió a contar el origen del personaje, lo hizo de manera tan ligera que la misión de futuros autores era simplemente la de ajustar e incluir nuevos aspectos para actualizar el mundo de Batman. Es ahí cuando entra el reclamo de O'Neil, que acabó por transformarse en el arco y a la vez precuela de las nuevas aventuras de Batman, en las que se volvería a narrar la desgracia de Jason Todd. Usando como excusa la falsa muerte de Robin a manos del Joker, Dick abandonaría no solo la identidad de Robin, también la vida heroica hasta la futura llegada de los nuevos titanes. Batman volvería a patrullar solo las calles, hasta toparse con un chico que le había intentado robar las llantas del Batmóvil. Jason, tras la muerte de su padre, Willis Todd, a manos de Dos Caras, había quedado huérfano, buscando una vida digna en un barrio marginal como era el aledaño al Callejón del Crimen. Sobrevivía a base del robo y venta de llantas, con la fortuna de ser descubierto por un Batman que, con el pasar de los meses, se irá encariñando con él hasta el punto de formalizar su adopción, brindarle el cómodo hogar que nunca pudo tener y someterle a un entrenamiento con tal de bautizarlo como justiciero enmascarado. El regreso de Robin pillaría por sorpresa no solo a los gotamitas, sino también al ahora conocido como Nightwing, que iría a pedirle explicaciones a un Batman con el que seguía teniendo una relación incómoda y distante, pero con el que haría las paces tras aceptar a su sucesor como un digno heredero del cargo. Los tiempos fueron pasando, el dúo regresó a la palestra y el éxito del Caballero Oscuro iría en aumento a consecuencia del anuncio de una inminente película dirigida por Tim Burton, más de 20 años después de la inmortal serie de televisión protagonizada por Adam West y Burt Ward.
Batman estaba viviendo un ascenso que en los próximos años se volvería meteórico, y los cómics comenzaban a dar con la tecla para acaparar la atención de unos lectores difícilmente impresionables. Tanto Año 1 como las nuevas aventuras habían demostrado que los arcos desarrollados dentro de series regulares generaban un fiel seguimiento por parte de los lectores, por lo que los editores comenzaron a proponer autores del momento para la escritura de ejemplares especiales dentro o fuera de la serie regular. Uno de ellos sería ni más ni menos que la estrella marvelita Jim Starlin. Starlin aceptó la propuesta de O'Neill para trabajar con el hombre murciélago, personaje que le obsesionaba y para el que venía cargado de ideas con un gran recibimiento por parte de unos fans que devoraron miniseries como Las 10 noches de la bestia o El culto, este último publicado de forma independiente en formato prestigio y con dibujo de Bernie Wrightson y color de Bill Gray. En estos números encontramos un patrón común y continuador de la tendencia que seguía el personaje por aquellos años. Batman era Batman, y no tenía por qué ir acompañado cuando él solo era capaz de vender comic books. Es por ello que, si os fijáis en las historias en las que Starlin escribe, dibujadas por Dave Cockrum, Dick Giordano o Jim Aparo, la presencia de Robin es limitada, y cuando aparece, su carácter se mostraba bastante beligerante con su compañero de cruzadas. Como decimos, el locuaz acompañante no era especialmente valorado por los lectores, y la imagen que de él daba Starlin, aunque mostrase su faceta más humana, no ayudaba. Estos éxitos hicieron que O'Neill se granjeara el cariño de una directiva atenta a sus demandas y propuestas. Una de ellas, elevada a Jenette Kahn, consistía en que el lector, de una u otra manera, se pudiera involucrar en el proceso creativo, tomando decisiones que afectasen profundamente a la trama. Es por ello que, consciente de que cambiar el status quo era necesario para contentar a los fans, se propuso una idea tan original como macabra, que tanto Jim Starlin como Jim Aparo llevaron a los cómics con el arco de una muerte en la familia. En palabras de Bruce, Jason debía madurar si quería seguir siendo Robin. Su carácter le arrastraba al conflicto y a la desobediencia, llegando a estar involucrado en la accidental, o no, muerte de un criminal durante una reyerta. Cuando Batman le da la noticia a Jason, el joven aprovecha para reflexionar sobre una herida que nunca pudo cerrar, la desconocida identidad de su progenitora. El escape de Jason no ayudó a las labores nocturnas de un Bruce inmerso en una investigación que involucra el escape del Joker de Arkham, el robo de un misil nuclear y un misterioso secuestro de un avión del ejército norteamericano, en un vuelo que conducía muy lejos de casa. Mientras tanto, las pistas que Jason reunía acabaron confluyendo sobre 4 mujeres que, curiosamente, todas se encontraban en Oriente Medio, donde también por casualidad se unió a Bruce para enfrentar al Joker, y posteriormente en donde comenzó a desvelar esta incógnita en torno a sus orígenes. La búsqueda, aunque ardua, les llevó a estrechar sus lazos y finalmente a dar con la madre de Jason, la doctora Sheila Haywood. El encuentro entre madre e hijos sería entrañable. Sin embargo, el Joker, rebotado por su pasada derrota, había extorsionado a Sheila para que ésta le entregue a un Jason, Robin, que hacía poco se había despedido por última vez, sin saberlo, de Batman. Robin siguió con fe ciega a su madre, a una encerrona orquestada por un Joker con sed de venganza. Los golpes sucedían ante la avergonzada mirada de una madre que, quizá por justicia divina, también formaría parte de la gran broma orquestada por su captor. Es en este punto, entre los números 427 y 428, entre noviembre y diciembre de 1988, cuando la vida de Jason Todd pendía de un hilo, que entró en acción el plan de Denny O'Neill y los autores de la serie Batman. Serían los lectores quienes, mediante una llamada telefónica, podrían votar para salvar o no a Jason Todd. La espera para detractores y defensores fue agónica, encontrando su respuesta en la tercera parte de la miniserie. Aun con contusiones, traumas y heridas difíciles de sanar, Jason haría de todo por intentar rescatar a una madre que, sin pretenderlo, se convertiría en compañera de destino tras la explosión que arrasó el almacén en el que Jason Todd, el segundo Robin, perdería la vida. Durante el entierro de madre e hijo ya en tierras americanas, Bruce juraría volver a combatir solo. El afán de venganza le arrastraría a un encuentro con el Joker, del que Superman también formaría parte, solo para descubrir que el payaso del crimen gozaba ahora de inmunidad diplomática debido a su nuevo cargo como embajador de Irán en la Asamblea de la ONU. Aunque Batman quisiera, lo deseara, no podía hacer nada. No ayudó la complicada relación con un patriótico Superman encargado de mantener a raya aquel al que hace unos años llamaba amigo. Solo había que esperar a la ocasión indicada, situación que no tardaría en llegar, pues fue con la polémica presentación del embajador iraní que este intentó atentar contra la Cámara de Representantes. De no ser por la intervención de los mejores del mundo, el conflicto habría ido a mayores, regresando a un status quo entre ambas caras de la moneda, el caos y el orden que pretendía continuar a futuro pese a los acontecimientos pasados.
La conclusión de una muerte en la familia fue agria para el personaje y su legado, pero también consecuente con la realidad del momento de sus historias. Aún a día de hoy han llegado rumores que apuntan a un fraude telefónico por parte de algunos fans, o si no, por parte de la propia editorial en las cuentas, para acabar con Jason, pero es imposible negar que lo rupturista de este argumento convirtieron a la miniserie en uno de los momentos más legendarios del personaje. El número 430, publicado en febrero de 1989, supuso el cierre de la etapa de Jim Starlin con el personaje, dando paso a unos nuevos tiempos en los que se pudo ver autores como Mark Wolfman, George Pérez o John Byrne inmersos en la creación de nuevos y épicos argumentos. Tanto Gotham como Batman se volvieron mucho más art déco, la nocturnidad en sus historias alcanzó cotas nunca vistas, y sin pasar un luto prolongado, Tim Drake apareció en la serie para convertirse en el año 91 en el nuevo Robin. Al año llegaría el arco de La caída del murciélago, en la que haría aparición el violento Bane y el poco ortodoxo Azrael, anticipando unos años que serían difíciles para toda la industria del cómic, pero de los que Batman, ya convertido en icono por excelencia de DC, logró sobreponerse gracias a esa calidad inherente a sus historias. A su alrededor se desarrollaron propuestas alternativas de todo tipo: películas, historias independientes, series de animación, videojuegos. La Batmanía había regresado a los kioscos, quizá para quedarse, porque Batman, gracias a sus autores, estaba siendo capaz de conformar un legado tan alargado como su propia sombra.